Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es Al Cierre del Día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Víctor, maestro Zárate, muy buenas noches. Don Víctor Piz, bienvenido, Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Maestro Alfonso Zárate, un gusto recibirlo como siempre. Gracias. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bueno, pues abordar el tema de la ministra Yasmín Esquivel, quien ha declarado hoy que pues ella no tiene nada de qué avergonzarse. A lo mejor usted no le ha dado seguimiento al tema, pero es esta ministra de la Corte que pues se ha descubierto, según la determinación de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que el contenido de su tesis pues es producto de un plagio de una tesis anterior. Y la UNAM pues dijo que pues quien tenía que resolver el asunto era la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, cosa que causó enorme debate y polémica, porque dijeron, bueno, pues si quien otorgó el título es la UNAM, no es la SEP. Pero pues la UNAM como que se lavó ahí un poco las manos, le entregó el asunto a la SEP. Ahora ya intervino hasta Gobernación, fíjese usted, devolviéndole la pelotita a la UNAM, diciendo ustedes háganse responsable del fallo y de determinar si pues amerita una sanción mayor. Esto que parecía un asunto pues estrictamente académico, pues ya se tornó en un tema político, porque la señora Esquivel pues es ministra de la Suprema Corte. De hecho, estuvo candidateada para ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia antes de que este escándalo estallara. Y ahora, pues si esta tesis no es válida porque es producto de un plagio, de un fraude, pues entonces viene el tema de que entonces el título que recibió producto de esta tesis, pues tampoco es válido, lo que invalidaría a la señora Esquivel para ocupar el cargo que ocupa actualmente. Esto pues ha provocado enorme debate, ya se le conoce como la ministra espúrea o la ministra fraudulenta, y además pues ahora ya vino otro escándalo que tiene que ver con su marido, que es el ingeniero Riobó, porque aparentemente está haciendo uso de las relaciones políticas de su esposa para perseguir a su nuera en otro asunto totalmente doméstico. La quiere encarcelar porque dice que es responsable de la muerte de su hijo. Total, el presidente apareció hoy en la mañana a decir que este es el ingeniero Riobó, que ve usted en pantalla. El presidente pues lo califica como uno de los mejores ingenieros del mundo, que no tiene nada que ver, por cierto, con el asunto judicial. Entonces, ¿debería retirarse Yasmín Esquivel de la Suprema Corte de Justicia? ¿O la UNAM debiera emitir un fallo en un consejo académico, en un tribunal universitario, diciendo que su título no es válido y por ende pues no puede ejercer el cargo que ocupa? ¿A quién le toca esto? Porque todo el mundo como que se avienta la pelota. ¿Sabes lo que es una papa caliente, Leo? Sí, exacto. Espero que no la hayas tenido nunca en las manos, porque vaya, cómo quema. Y todos se la quieren aventar. Entonces, pues todos se la han aventado. El día de hoy, el secretario de Educación Pública, Adán Augusto López... ¿De Gobernación? No, de Educación Pública. Porque ¿qué tiene que estar Pero hablando? se metió, ¿verdad? Se metió. ¿Qué tiene que estar hablando el titular de Gobernación de temas de la SEP? Está ejerciendo las funciones del titular de la SEP. Bueno, lo que dijo es que, pues, y creo que con razón, aquí sí hay que darle la razón al titular de Gobernación, pues que la UNAM tiene que decir que la UNAM lo que hizo fue escapar al bulto. Y creo que, en efecto, el rector Graue lo que planteó, apoyado del abogado que le envió una carta, pues fue tratar de sí decir, se trata de un plagio, pero no comprometerse a la invalidación del grado obtenido a través de ese plagio, que es el grado de licenciatura en Derecho obtenido en la FES Aragón. Ahora lo que sucede es que le regresan la papa caliente a la UNAM. Y la UNAM me parece que se vería mal si se mantiene en su posición
de que yo no puedo hacer nada. Diversos expertos en legislación universitaria han señalado que sí hay maneras de interpretar los estatutos de la UNAM para invalidar un título, de modo que ante la invalidación del título, luego en cascada suceda también la invalidación del registro de la cédula profesional y del registro de ese título. Ya no puede ser a través meramente de la definición del rector, porque el rector, pues ni modo que diga, ya lo pensé bien y resulta que no es así. Yo creo que en efecto tendrá que generarse alguna otra instancia, no sé si el Consejo Universitario, que es... El Tribunal Universitario, ¿no? O el Tribunal Universitario, alguna otra instancia que vaya más allá de la rectoría, del mando unipersonal que ejerce el rector como el responsable de la conducción académica y administrativa de la UNAM, con objeto de hacer lo que prácticamente el gobierno le está poniendo en bandeja, que es invaliden el título de la ministra Esquivel. Para la 4T, y este es otro ángulo, Leo, yo creo que ya es un fardo, Yasmín Esquivel. Ya es un costo muy alto el que persista Yasmín Esquivel, como en la declaración que hoy hizo, en decir, yo tengo la razón, no voy a renunciar, no tengo nada de qué avergonzarme. Vaya, el hecho de haber insistido en que ella es la que está correcta y el resto del mundo, la persona a la que plagió, las autoridades universitarias, las autoridades específicas de su plantel de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, todos están equivocados. Parece que el único respaldo es el de su asesora de tesis, de la maestra Rodríguez, que también está ya bajo investigación de las autoridades y que seguramente será universitarias. sancionada, Enrique, porque esa maestra ahora resulta que hay 7 trabajos profesionales que ella encabezó como asesora de tesis y que tienen enormes similitudes. Es decir, el contenido, como dijo la UNAM, que dijo sustancialmente parecido o algo así, ¿no? Sí, es básicamente 90% es el mismo. Sí, veíamos hace un momento, Leonardo, la carta o el documento que le envía la Secretaría de Educación Pública al rector Graue, en donde básicamente es esta carta que hoy, en la mañana, justo en la conferencia matutina del presidente, el secretario tanto el presidente como el secretario de Gobernación adelantaron que en el transcurso de hoy se iba a enviar esta comunicación a la UNAM. Ya es esta, y básicamente lo que dice en los párrafos finales, dicen el supuesto de que la autoridad universitaria competente resuelva que la conducta que se le imputa a la Yasmín Esquivel Moza ahí trae el sello, dice, bueno, es considerada como constitutiva de un acto ilícito, lo procedente será ejercer la acción correspondiente ante el órgano de procuración de justicia o jurisdiccional competentes. Y luego dice, esto es así porque en tanto que el título expedido en su momento por el rector de la UNAM a la Yasmín Esquivel Moza no se ha declarado inválido por autoridad jurisdiccional competente, la Dirección General de Profesiones carece de facultades para intervenir en forma alguna en el asunto en cuestión en términos de lo que dispone la normativa aplicable. Es básicamente lo que dijo en la mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Pero bueno, mira, nada más para hacer un poquito de recuento, la UNAM la semana pasada encontró que hay plagio, pero determina no sancionarla. Pues dice, no, o sea, ahí queda incluso lo dice, hay como una especie de vacío, no tiene manera de proceder la UNAM. Y entonces dice, pues va la bolita, como decía Enrique, la papa caliente, se va a la SEP. Y el presidente hoy ya lo hace de manera pues más frontal, critica esta indefinición de la universidad y dice, pues el gobierno va a actuar. Pero no es así, tampoco está actuando, ¿no? El secretario de Gobernación dice que la Dirección General de Profesiones no está facultada para cancelar ningún título
Y lo que puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, que es básicamente lo que dice este documento que vemos en pantalla, lo que no ha ocurrido por parte de la UNAM, ¿no? Y también dice el secretario que le van a pedir a la UNAM que no evada su responsabilidad. También lo dijo el presidente hoy en la mañana. Dijo, pues para no dañar la credibilidad, no dañar la institución. Y pues casi le piden a la universidad que cancele el título para no tomar ninguna decisión sobre la ministra, ¿no?, en el gobierno federal. Y el presidente no quiere tomar una decisión política porque de facto está manteniendo su apoyo a la ministra Esquivel, quien al afirmar por su parte que no renuncia es porque no ha recibido ninguna presión de Palacio Nacional para hacerlo, ¿no? Y mientras eso no pase, ella va a seguir en la silla de la Corte, que a su vez tampoco ha decidido sobre el caso, ni la UNAM, ¿no? Pues sí, el tema aquí, más allá de el vericueto normativo, de a quién le toca y de quién es responsabilidad, hay un tema de fondo, me parece que es pues la ética de una mujer que hoy forma parte del máximo tribunal de la nación. Maestro Zárate, lo escuchamos. Gracias, Leo. Me parece que en el aspecto de fondo hay que subrayar lo siguiente, que fracasó el intento del presidente de forzar la elección de la ministra Yasmín Esquivel como titular del Poder Judicial de la Federación. El presidente lo dijo con todas sus letras en alguna de las mañaneras cuando habló del criterio a partir del cual propuso a los 4 nuevos ministros, pensando en que serían un apoyo para la transformación. En aquel momento inclusive se quejó de que 2 de ellos le habían dado la espalda, de tal manera que fueron distintas las formas en que el presidente de la República intentó presionar a los otros ministros del Pleno para que finalmente eligieran a la ministra Esquivel como la presidenta en sustitución de Arturo Saldívar. Y creo que es bien importante decir que no funcionó esta vez la intimidación, que como es evidente, el gobierno ha ido perdiendo esta capacidad para doblar a sus opositores. Y desde luego esto se manifestó antes en el intento de prolongar el mandato del ministro Arturo Saldívar, en el intento de sacar adelante la reforma constitucional para desnaturalizar al Instituto Nacional Electoral. Y creo que en este caso de gran importancia, la mayoría de los ministros ignoró la directiva que con agravios, con insultos, pretendió imponerles el presidente de la República para que eligieran a la candidata comprometida con la transformación. Desde luego este es un tema que no concluye. Lo que hemos visto es la manera en que la ministra se mantiene en su tesis. No aprovechó el ardid que le propuso el presidente cuando habló de estos hechos como un error de estudiante, una especie de un error de la juventud, y en vez de eso se empecinó en señalar que ella era la autora original, a pesar de las evidencias contundentes en un sentido contrario. Yo creo que para la Universidad Nacional es un tema muy difícil de tratar porque en efecto no tiene las atribuciones legales en su ley, en sus reglamentos, para poder cancelar el título. Lo que sí pudo hacer y lo hizo fue declarar enfáticamente que se trataba de un plagio y que más del 90% de la tesis era una copia de una tesis anterior. Pero la pregunta también sería, si bien es una buena noticia que no haya logrado ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia, también hay que decir que seguramente ante este golpeteo en los espacios públicos, la ministra debe haber acudido al presidente para decir: señor presidente, voy a presentar mi renuncia. Y yo creo que el jefe del Ejecutivo le dijo: no, tú te tienes que quedar ahí porque nos haces falta, porque le haces falta a la Cuarta Transformación, de tal forma que queda en una posición sumamente incómoda. Efectivamente queda muy maltratada desde una perspectiva ética. Sin embargo,
conviene a los intereses de la 4T que se mantenga en esa posición, y así la vemos aferrada con un gran desparpajo a ese cargo, no obstante no tener la calidad moral para desempeñarlo. Pero le tocaría a quién, maestro Zárate, a la UNAM decir, bueno, como esta tesis es producto del plagio, por ende, pues el título no es válido, porque se sustenta en un trabajo profesional copiado, falso, ficticio. Sí, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta que el doctor Eduardo Andrade, que tuvo una condición muy especial porque, por un lado, fue abogado general de la UNAM, por el otro fue director general de profesiones, ha explicado con toda claridad que no existen las normas que establezcan la facultad de la Universidad Nacional para quitarle el título. Estamos, lo decía Víctor, ante un problema de una ausencia. Es una tristeza que se carezca de este elemento, de esta herramienta, y creo que la experiencia futura tendrá que ser resolver esa insuficiencia para que en el futuro, frente a un caso de plagio, no solamente exista el dictamen de que se plagió una tesis anterior, sino que esto conlleve en efecto la cancelación del título universitario, lo que sí generaría una serie de cadenas, de eslabones, de elementos, porque ciertamente la Constitución establece como uno de los requisitos para ser ministro de la Corte el tener el título de licenciado en Derecho. Así que en el momento en que esto se hubiera resuelto, habría tenido que dejar el puesto de ministra, pero por este momento esa ausencia en materia legal es un inconveniente que, en mi opinión, deja solamente a la universidad con la posibilidad de decir lo que ya dijo, de decir que se trata de un plagio y que más del 90% de la tesis de la ministra es copiado de la tesis del abogado Báez. Es una pena, pero creo que existen muchos ejemplos en el sistema jurídico mexicano de esas lagunas, que son las que aprovechan los abogados coyotes, esos intersticios, para lograr la impunidad. O sea que el pronóstico, no sé si ustedes coincidan, es que no va a pasar nada y que se va a quedar ahí sentada. Yo lo dudo. Insisto, me parece que para la 4T es una carga muy, muy fuerte. Yo creo que la recomendación del presidente, sea que haya hablado, él dice que no ha hablado, que no recibió su visita. En el momento, si esto es cierto, en el momento en que lo haga, yo creo que el presidente va a decirle pues que es una carga muy elevada. Es decir, el descrédito de la ministra Esquivel es de tal grado que casi cualquier decisión que tome en la Corte pues va a ser cuestionada. Y dentro de la Corte pues la van a ver como la ministra pestada. Es decir, dudo mucho que quieran acercarse a ella. Entonces, pierde incluso funcionalidad para el propio gobierno federal. Yo creo que el presidente va a hacer uso de su ascendencia sobre la ministra para decir, mira, pues es mejor que te retires, ni modo, perdimos, pollo. Sí, pero... Es decir, no salió la jugada como esperábamos y pues hay que renovar cuadros. El presidente tiene la posibilidad de poner en lugar de Yasmina Esquivel a otro ministro o ministra que pueda ser también suficientemente cercano a la 4T. ¿Lo aprueba el Senado? A una terna propuesta por el presidente. Así es. Y son las 3/4 partes del Senado. 2/3 partes del Senado. Hay 2 elecciones y en esas 2 elecciones no acepta el Senado alguno o no se dan las 2/3 partes en la votación. Pensemos que no se logra ese consenso. El presidente tiene la facultad de nombrar. Entonces, no hay problema. Tendría tal vez sí un cierto costo político, pero puede poner una pieza suya en la Corte en sustitución como de es el Yasmín. caso de la hoy ministra. Yo creo que mientras no haya ninguna señal de presión por parte del presidente o del gobierno,
la ministra va a seguir sentada en la Corte. Esa es mi previsión. ¿Tu previsión? Sí, yo creo que sí. Yo hacía un comentario el jueves a este respecto y recordaba el caso del doctor Alzati, después célebremente conocido como el doctor Falsati, que fueron a investigar que el título era falso. No, más bien nunca existió título. Que no existió el título. Él firmaba como doctor. Sin serlo. Sin serlo. No tenía ni la licenciatura acreditada, así menos la maestría y el doctorado. El doctorado. Después lo hizo. Pero fue retirado del cargo. Sí. Lo renunciaron. Lo renunciaron, fue retirado del cargo, El secretario de Educación, y me parece que ahí hubo una hábil maniobra política de la entonces lideresa del sindicato, la maestra Gordillo, pero había sustento, no había título del señor, y fue retirado. Vamos a ver qué pasa en este caso. Coincido con que esto mancha a la Corte, ¿no es cierto? Mancha a los ministros y mancha a la UNAM si no determina algo más sólido. En fin, déjenos hacer una pausa, volvemos enseguida. Este caso, porque nos parece significativo en el contexto político que vivimos, es el del subsecretario hasta hace unas horas, el señor Ricardo Mejía, que concursaba por la candidatura de Morena a la gubernatura de Coahuila. La encuesta definió hace unos días, la semana pasada, que el candidato era el señor Guadiana, Armando Guadiana, quien festejó y celebró pues la victoria. El señor Ricardo Mejía pues se inconformó, dijo que no creía en la encuesta, que no creía en el resultado, luego incluso le dijo al presidente que las encuestas no eran la Biblia. Total, pues se fue por la puerta de atrás. Hoy el presidente dijo que le mandó un papel, suponemos que le mandó la renuncia, pero pues resulta que ahora es el flamante candidato del PT en el estado de Coahuila. Va a contender en contra del candidato de Morena, de Armando Guadiana. Y esto ha provocado, ahorita vamos a hablar de ello, pues una recomposición de mandos en la Secretaría de Seguridad Pública, porque este señor pues era el subsecretario y hubo ahí reacomodos. Pero primero a lo político, Enrique, Maestro Zárate, Víctor, esto marca una fractura. Este es Armando Guadiana, el candidato de Morena. ¿Cómo queda el PT frente a Morena? Pues no son aliados, pero luego ya no somos y compito contigo. ¿Cómo queda esto? Pues va a ser interesante verlo. Lo que claramente va a suceder es que la división le beneficia al candidato de la alianza opositora, que proviene del PRI, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. Y pareciera que en la obstinación de Ricardo Mejía de convertirse en el candidato de lo que sea, del partido que sea, del que lo tome para la gubernatura de Coahuila, pues no le importa tener este efecto que desde luego va a dividir los votos de la 4T, los votos que podrían haberse sumado para hacer más competitivo al candidato Guadiana, que eventualmente pudiera ser respaldado por Morena, por el PT y por el Verde. Porque además el Verde va también con su propio candidato, que no es Mejía. Es otro personaje mucho más marginal. Yo creo que Mejía le está poniendo claramente la mesa a la alianza opositora, específicamente al PRI, que es el partido que más ascendencia tiene en Coahuila, uno de los pocos estados que no ha tenido alternancia, para que vuelva a ganar en esa entidad. Ahora, a diferencia de hace 6 años, que fue el candidato priista, solo respaldado por el PRI, el señor Riquelme, ahora como candidato de una alianza. Y por lo menos es un paso para validar la estrategia para el escenario de 2024, tanto las elecciones federales, presidencial y en muchas entidades, como eventualmente también para elecciones locales. Pues es una fractura, Maestro Zárate, de la izquierda, una escisión. Es muy temprano aún
para decir si esto marcará tendencia o no, pero pues no había pasado hasta ahora, ¿no? Morena iba pues muy con carro completo a todos lados y ahora se presenta esto. ¿Cómo leerlo, maestro Zárate? Y yo diría, Leo, que ante la debacle que en mi opinión se perfila para el PRI en el Estado de México, Coahuila parece ser el último reducto del tricolor. Y la fórmula para frenar a Morena incluye, por un lado, un ejercicio de gobierno eficaz, el de Miguel Riquelme, un candidato joven de apenas 38 años, que es Manolo Jiménez Salinas, con muy buenos resultados como alcalde de Saltillo. Mitofsky lo califica como el mejor alcalde del país, y por otro lado está la división en Morena. Entonces creo que el caso de Ricardo Mejía Verdeja es bastante elocuente por varias razones. Primero, se trata de un político chapulín que ha saltado de un partido a otro sin el menor escrúpulo. Militó en el PRI de 91 a 97, luego en el PRD de 1999 a 2011, más tarde en Movimiento Ciudadano de 2011 a 2018. De allí pasó a Morena de 2018 al momento actual y ahora al PT. El propio presidente de la República lo puso en el escaparate durante las sesiones mañaneras con el propósito de informar sobre la situación de la seguridad pública en el país. Pero bueno, se sometieron a las encuestas y, según se dice, las encuestas favorecieron al senador Armando Guadiana. El presidente López Obrador llamó a respetar los resultados de las encuestas, pero Mejía, quien además había firmado bajo protesta, a decir verdad, que aceptaría los resultados de la encuesta interna de Morena, se inconformó. Y yo creo que en un principio se pensó que se trataba meramente del derecho al pataleo, pero resultó algo más. Debió renunciar a la subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y aceptó esta candidatura por el Partido del Trabajo. Y yo creo que tanto Mejía como el Partido del Trabajo expresan una realidad de Morena que yo sintetizaría en la frase: se recibe cascajo. En el año 2021, en Coahuila, el PRI ganó 25 de 38 ayuntamientos y volvió a imponerse en las elecciones locales del año 2020 para renovar al Congreso del Estado. Así que creo que estas condiciones de las que hemos hablado permiten suponer que el PRI retendrá el Estado de Coahuila. Y bueno, desde luego está por otro lado que el puesto de Mejía será ocupado por el general Luis Rodríguez Bucio, es decir, otro civil que es reemplazado por otro militar, y bueno, ya en estas lucubraciones yo podría pensar que si finalmente renunciara la ministra Esquivel, el presidente podría tener por ahí algún abogado general que proponer. Es lo que nos falta, maestro Zárate, tener ya un general en la Suprema Corte. Hoy ya tenemos un general subsecretario, ¿no? Subsecretario, miembro del gabinete. Y ahora tenemos un nuevo comandante de la Guardia Nacional, ¿no es cierto? Sí. Así es, el general David Córdoba Campos. Reacomodo ahí tu lectura de esto, Víctor. Sí, es muy contrastante, Leonardo, la imagen de Morena, ¿no? La imagen que vimos la semana pasada en el Estado de México. Mira esta imagen ya de civil, sí, en general, ya es civil, porque ya es subsecretario, entonces pues ya deja la Guardia Nacional y pasa al... Hoy en la mañana, cuando el presidente hace el anuncio, ahí en la mañanera pregunta, ¿está aquí el general Rodríguez Bucio? Porque hoy hubo pues plana llena ahí se acabaron las sillas, ¿verdad? Salón Tesorería. Ya por ahí salió un poco tímido y le dice, venga, acérquese, ¿no? Entonces ya se acercó el general, ahí se hacen los nombramientos en compañía ahí del usted, general secretario. El general secretario, Luis Crescencio, el general Bucio, que ahora pasa a ser subsecretario, ya de civil, y el nuevo general, que es el comandante de la Guardia Nacional, de nombre Córdoba. David Córdoba. Ahí tienen ustedes. Sí, así es. Entonces te decía que es muy contrastante la imagen que vimos de Morena la semana pasada en el Estado de México con Mario Delgado, la precandidata, que pronto será candidata, Delfina Gómez, con su coordinador de campaña, Horacio Duarte, e Higinio Martínez, el senador que fue su rival en la interna, digamos.
Y bueno, cohesionando la fuerza política de Morena para el Estado de México, a diferencia de Coahuila, ya lo decía Enrique ahora, en donde ahí se fractura la 4T, Morena va con Guadiana, el Verde va con un candidato propio y Ricardo Mejía Verdeja se suma al PT como precandidato, pues con la idea de competir. Y bueno, y ya lo decíamos, la alianza opositora irá con Manolo Jiménez. No hay que olvidar también, Leonardo, que el año pasado en las campañas el ahora ex subsecretario de Seguridad pidió una licencia de 15 días, 2 semanas para ir a hacer campaña a La Laguna, ¿no? Sí. Con la situación de inseguridad como está en el país, pues fue muy criticado su papel. Entonces, realmente te pones a pensar y a decir, bueno, ¿qué tanto interés tenía él en ser pues un funcionario importante? Como decía el maestro Zárate ahora, tenía presencia prácticamente todas las semanas en las conferencias del presidente para presentar los informes o los indicadores de seguridad pública. Y bueno, la verdad es que dices, pues, ¿qué interés podría tener si finalmente él se inconformó con la encuesta de Morena, rompe con ellos y se alía con el PT? Bueno, no le augura buenos resultados a Morena esta división, porque efectivamente lo que va a hacer es dividir el voto. Pero igual que nosotros hacemos este análisis y que vemos los números de las encuestas, pues también las ve él. Es decir, ¿qué lo lleva? Y sobre todo a este hombre que está a su derecha ahí, a Alberto Anaya, el líder histórico, cacique, dicen algunos del PT, o dueño del PT. ¿Qué les lleva a pensar que esta cruzada va a tener éxito? Bueno, yo creo que claramente es un juego a favor de el registro y los recursos locales para su partido. Hay que recordar que la reforma llamada Plan B, que todavía está ahí dando vueltas, al final pareciera que no le va a dar la transferencia de votos a los partidos pequeños. La cláusula de la vida eterna. Exactamente. Vamos a ver qué sucede, porque eso se quedó en el limbo legislativo. En febrero, que regrese la actividad regular en las cámaras, vamos a ver en qué queda. Pero eventualmente eso puede ser un incentivo para que el PT, el Verde y algún otro partido minoritario, si es que consigue registro, pues busque sus propios candidatos como una manera de asegurarse el registro y los recursos. Creo que eso es lo que debe estar detrás de la decisión de Anaya y su grupo, de Alberto Anaya y su grupo, de respaldar al ex subsecretario Mejía. Y es también emblemático para Morena y para la 4T. Es decir, en un escenario en el cual se dividan las posibilidades de que si hay un candidato fuerte enfrente, es el caso de Coahuila con Manolo Jiménez, pues aguas, porque les pueden ganar, porque la dispersión de los votos puede ser definitiva. ¿Para perder el registro? No solo para perder el registro en el caso del PT, para perder la gubernatura. Bueno, pero esa ya, bueno, vamos a ver, pero yo creo que hoy con esta división se ve muy difícil que Morena pueda estar en una posición definitivamente, de pero imagínate que se salgan Marcelo Monreal de Morena. Haciendo la analogía de lo que está pasando Quintana, en ya Coahuila. estás tutoreando mucho, pero yo pongo el tema en la mesa justamente para decir, ¿esto es un antecedente de lo que podemos ver en la federal? Por lo menos una elección para Morena. Bueno, sin duda, sin duda. Y más allá de la elección, también la composición en el Congreso, en la Cámara de Diputados. O sea, cómo esto puede repercutir también. Exactamente, claro, o sea, cómo votarían ciertas iniciativas. Si van todos juntos, Morena con PT y Verde, o PT en algunas iniciativas pueda tomar la decisión de decir, no, pues yo voy por mi cuenta. No lo sabemos, ¿no? Pues sí, está interesante. Vamos a ver qué pasa ahí. Déjenos hacer una pausa y regresamos a más temas al cierre de inmediato. Volvemos. Vamos a
hacer una revisión del metro. Maestro Zárate, déjeme antes tocar con Víctor Piz el caso de Citibanamex, porque hemos esperado semanas este proceso y parece que hay ganador. No oficialmente, la verdad es que todavía no lo hacen público. Mira, Citi anunció la decisión de vender su negocio de banca minorista en México justo hace un año, el 6 de enero del... Sí, ya se cumplió un año. Entonces, ha sido un proceso muy largo. El viernes presentó su reporte trimestral y ahí los ejecutivos de Citi lo que comunicaron es que esperan tener ya una definición de este tema en el primer trimestre del año, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy desgastante. El banco ha perdido en ciertos negocios participación de mercado. Internamente hay mucha incertidumbre también. La gente pues quiere saber qué va a pasar, claro, ¿no? Y le ha costado mucho. Hay 2 grupos finalistas interesados de todos los que había y que se mencionaron al principio. Los 2 son grupos de inversionistas mexicanos y uno de ellos es el señor Germán Larrea. Iría con Antonio del Valle, probablemente se sume Carlos Slim en esta puja de este grupo, y el otro es Daniel Becker, el presidente actual de la Asociación de Bancos de México, también con un grupo de inversionistas. Ahora, no sabemos, ¿no? Hoy nuestro compañero Darío Celis lo publicó en su columna, de que justo Germán Larrea se perfilaría como el posible ganador. No es oficial, o sea, es un trascendido hasta ahora. Pero bueno, Citi tendría la opción finalmente de, si no le convence la oferta de alguno de estos 2 grupos, de hacer una colocación en bolsa, acudir al mercado y hacer una oferta pública, que no se ha hecho primero no se ha hecho una oferta pública en México. Sería una oferta global, obviamente, internacional. Aquí en México tiene 5 años que no hay una oferta pública de acciones, y eventualmente también pudiera decir que se desiste de la venta, sí. Y echarse para atrás. Echarse para atrás. No lo sabemos, pero yo creo que sería lo peor. O sea, ya después de arrancado el proceso, como te digo, hace un año, yo esperaría que ya se defina pronto. Tu lectura. Sí, creo que ya no va a durar mucho más. Yo no descartaría una combinación. Alguna vez Ernesto Farril nos describía cómo fue el proceso de privatización de Telmex allá en el año 1990, donde el grupo de control adquiere una parte nada más. El grupo que encabezó Carlos Slim, pero que tenía inversionistas muy diversos y que en realidad se quedaban con algo así como el 10% de la empresa. No sería este el caso, es una proporción mayor la que eventualmente controlaría, si fuera el caso, el grupo de Germán Larrea, pero no descartaría que fuera una combinación donde una parte es asignada a quien llegue hasta el final. En los trascendidos financieros, como dice Víctor, el favorito es Larrea. Todavía no se ha descalificado formalmente Daniel Becker al frente del grupo Mifel, pero pudiera darse esta combinación. Lo que sí es que si se deja pasar más tiempo, el valor de Banamex, ¿no? Claro, va a bajar y a bajar y a bajar. Entonces sí creo que cualquiera que sea la decisión, los dueños de Banamex, que es Citigroup, van a tener que tomarla en las próximas 6-8 semanas. Pues sí, ya van 12 meses, esto ha provocado el desgaste y pues la incertidumbre. En los mercados financieros la incertidumbre no es ninguna buena amiga, produce pérdida de valor accionario, de valor de capital, en fin, y pues sí, habrá que tomar una decisión. Vamos a ver cómo avanza. El tema del metro lo quiero poner nuevamente a consideración de ustedes porque siguen sucediendo fallas. La autoridad capitalina dice que son fallas atípicas, como planteando la hipótesis de que esto es resultado de un boicot, de que está el metro siendo atacado. No han dicho ni por quién ni cómo, aunque en redes ya circulan toda cantidad de versiones y de especulaciones al respecto, pero pues el gobierno determinó la presencia de la Guardia Nacional, que por cierto ha sido muy criticada porque pues no sabemos exactamente en calidad de qué está la Guardia Nacional ahí, pero pues las fallas siguen sucediendo. Hoy, el fin de semana hubo una, ahora hubo otra, se dice que hubo un cable desconectado, luego vimos toda una operación para una lata vacía y una hélice
plástica, de una lavadora, en fin. Entonces, pues surgen muchas especulaciones. Esto es resultado de un boicot. Hay quien dice que los trabajadores y los integrantes del sindicato están incómodos y que la presencia de la Guardia obedece a una potencial requisa. Su análisis y lectura, maestro Zárate, por favor. Yo diría, en primer lugar, Leo, que es inevitable inscribir estos percances en el metro, que por cierto han cobrado la vida de muchos inocentes, en el contexto de la sucesión adelantada. Y quizá eso explica por qué en el tratamiento de esta crisis, la jefa de gobierno, con la anuencia presidencial, decidió explorar una ruta costosa, una ruta de alto riesgo y de desenlaces imprevisibles, que es atribuir esos episodios a una mano criminal, a un extraño enemigo que buscaría descarrilar a la mala a la jefa de gobierno en su camino hacia la candidatura presidencial de Morena. Pero aún suponiendo que hubiera sustento para esta hipótesis de la mano negra, lo lógico habría sido que esa investigación del sabotaje se hiciera de manera discreta con investigadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Fiscalía Capitalina, y en vez de esto optaron por una decisión absurda: distraer más de 6,000 elementos de la Guardia Nacional que tanto se requieren en territorios donde mandan los criminales para cuidar las instalaciones del metro. La medida es más absurda aún si se considera que la capital de la República cuenta con la mejor policía de México, como dice Claudia Sheinbaum, una policía profesional con mayores recursos humanos y tecnológicos que cualquier otra corporación en la República. Más de 90,000 elementos. Y bueno, un recuento rápido nos diría que primero fue el derrumbe en la línea 12 del metro, del que no hay responsables, siguió el incendio en el centro de control del propio metro, luego el choque en la línea 3 entre La Raza y Potrero, y estos incidentes más recientes. Y para quien aspira a gobernar el país, lo que ocurre en el metro, inundaciones, fallas de distinto tipo, derrumbes, choques, es un golpe muy fuerte. ¿Con qué calidad moral aspira a gobernar todo el país si no puede atender esa altísima prioridad para millones de capitalinos? Entonces, la interpretación prevaleciente sobre estos fallos apunta a un problema de mantenimiento derivado de la reducción de recursos en ese renglón crucial, del subejercicio, y las advertencias de los expertos y las denuncias del propio personal y del sindicato del metro sobre la falta de mantenimiento no han tenido la respuesta de las autoridades. El mismo día del accidente, la doctora Sheinbaum estaba en Morelia, Michoacán, donde daría una conferencia magistral con el tema Las políticas exitosas de la Ciudad de México. Además de que le presta un helicóptero el gobernador Alfredo Ramírez para que regrese de inmediato, publica un tuit en el que ratifica su apoyo a la jefa de gobierno, y poco después se publicó en los diarios otro pronunciamiento de todos los gobernadores de Morena en solidaridad con la doctora Sheinbaum. Bueno, en las elecciones federales intermedias del año 2021, la capital de la República se partió en dos. El golpe para Morena fue brutal por el enorme valor simbólico que tiene la capital de la República, y de alguna manera, creo, expresó la reprobación de una parte medular de la sociedad a la jefa de gobierno y al presidente. Y en el caso del metro, el discurso obsesivo de los morenistas, que siempre quieren depositar las culpas en los gobiernos anteriores, se les revierte. Porque los gobiernos anteriores fueron los de Miguel Ángel Mancera, Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas, Andrés Manuel López Obrador, es decir, todos integrantes del mismo tronco. Así que me parece que si las sospechas de la doctora Sheinbaum tienen sustento y hay una mano negra que está fabricando fallas para sacarla de la carrera, entonces tendríamos que decir que la lucha por la candidatura presidencial de Morena está fuera de control. Y desde luego, y con esto concluyo, decir que el deterioro de la jefa de gobierno puede alterar el diseño de la sucesión y llevar al gran elector a mover su dedo en otra dirección. Y claro, surgen las dudas:
¿Cuántos accidentes más, con cuántos muertos aguantará la aspiración presidencial de Claudia? ¿Cuáles serán los límites del apoyo presidencial? ¿Coincides con esta versión? ¿El metro está bajo ataque para descarrilar a Claudia? ¿O es una combinación de factores? Sin duda hay falta de mantenimiento. Han retirado miles de millones de presupuesto, pero ¿hay más elementos en la mesa? Mira, no lo sé. Si el metro funcionara como relojito, estuviera reluciente y todo estuviera operando perfectamente y de repente empieza a fallar y a fallar y a fallar y a fallar, tú dices, caray, como que esto sí es atípico, como dijo la jefa de gobierno. Pero si tienes falla tras falla, tras falla, tras falla, desde hace meses, desde cosas, déjame poner entre comillas, nimias como unas escaleras eléctricas, y digo entre comillas porque pueden ser muy críticos, sí, fallidas, muy críticas, inundaciones, etcétera, hasta lo que pasó ayer, la cosa increíble de que se desacoplen los vagones, y ahora salió que es por un tornillo flojo. Increíble. Uno estaba flojo y el otro estaba degollado. Entonces, realmente no es creíble que si efectivamente hubiera sabotaje, no es creíble que esa sea la razón fundamental de la problemática. Yo creo que ese diagnóstico, el diagnóstico del sabotaje, es un diagnóstico hecho para proteger a la jefa de gobierno. Porque si el diagnóstico fuera, hay una mala administración del sistema de transporte colectivo, entonces pues hay un montón de descrédito para quien encabeza el gobierno que maneja el metro, que es el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, en lugar de meter recursos, como pudieran ser 6 técnicos, 10 técnicos por estación, pues lo que hacen es meter 6, 10 o más. Había una cuenta que eran hasta 30 guardias nacionales por estación, para que sean los 6,000 que se introducen al sistema de transporte colectivo. Entonces, realmente sí me parece una manera de proteger a la jefa de gobierno, y vamos a seguir viendo con todo y la Guardia Nacional incidentes como lo hemos estado viendo, porque el problema no está en un presunto sabotaje, me parece. Me pregunto qué papel está jugando en esto el sindicato, porque creo que el sindicato está jugando, está en el tablero. El sindicato ha levantado quejas diciendo que no hay mantenimiento, ha pedido recursos, lo decía el maestro Zárate hace un momento, no le han hecho caso, los trabajadores se han manifestado, luego los llevan a un diálogo y una mesa y se vuelve a callar el asunto del sindicato, pero pues ustedes saben que el sindicato es el que opera, ¿no? Es el que opera los trenes, los vagones, el centro de control improvisado que se hizo después. Y ahí me parece que hay un factor que debemos contemplar. Sí, la jefa de gobierno dejó ver la posibilidad de sabotaje, no lo dijo así abiertamente, ¿no? Después de lo que pasó el 7 de enero, ¿no? Este choque en la línea 3 en que murió una persona y hubo más de 100 heridos. Y obvio, el sindicato lo que ha hecho pues es tratar de defenderse ante este escenario de sabotaje. Bueno, se dijo que una de las cajas negras de este convoy se encontró en una camioneta, ¿no? Entonces, por ahí había algo raro. Pero bueno, como decía Enrique, independientemente de la presencia de la Guardia Nacional, pues vamos a seguir viendo este tipo de incidentes. Los va a ver, que ocurrió ayer en Polanco. Afortunadamente este desprendimiento de vagones se dio en la estación, porque imagínate que se hubiera dado entre estaciones, en la oscuridad, generó funcionar el tramo elevado que fue donde ocurrió el accidente. Y seguimos viendo este tipo de incidentes. Mira, estos son recurrentes, ocurren todos los días. Lo que pasa es que la gente ahora está más atenta, está en las redes sociales, público, claro, lo hace público, dice, bueno, pues se ponchó la llanta, hubo este incidente en tal estación, o se amarró el tren, en fin. Creo que, pues sí, la gente está con cierto temor, está asustada y por lo mismo está registrando lo que pasa en el metro y lo hace público. De mucho tiempo atrás, como decías tú, pero lo que pasa es que ahora decir los gobiernos para atrás, pues es echarse la culpa a ellos mismos, maestro Zárate. Yo no veo al corto plazo que estos incidentes dejen de suceder, porque son fallas técnicas.
Claudia se verá afectada por esto, a su juicio, maestro Zárate. Sí, recordar, Leo, por ejemplo, que cuando se habla de sucesión presidencial y se recuerda, por ejemplo, la de Gustavo Díaz Ordaz, se dice que Gustavo Díaz Ordaz tenía como su candidato in pectore al secretario de la presidencia, al doctor Emilio Martínez Banatú. Sin embargo, tenía un acercamiento con políticos del régimen, pero simpatizantes de la izquierda, simpatizantes de Cuba, de Fidel Castro, etcétera. Y conociendo el anticomunismo de Díaz Ordaz, le provee esos elementos que al final de cuentas pudieron haber movido la sucesión y en vez de Martínez Banatú, escoger a Luis Echeverría. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque la candidata in pectore, la preferida del profesor, es sin lugar a dudas Claudia Sheinbaum, los otros jugadores tienen que apostar a que la única posibilidad de entrar en su lugar es despeñar a Claudia Sheinbaum, que cometa errores gravísimos que sean intolerables para el presidente. Hasta ahora el presidente ha mantenido enfáticamente su apoyo, pero esta decisión, que me parece absurda, torpe, de la Guardia Nacional, puede revertirse mucho más, no solo por el hecho de que desatienden las zonas en donde realmente debería estar la Guardia Nacional, sino porque seguirán ocurriendo estos accidentes, estas fallas, y entonces no tendrá ninguna razón de ser la Guardia. Entonces, mi impresión es que el metro puede ser un gran obstáculo para la candidatura presidencial de Sheinbaum. Decía Hernández Licón hace unos días que quizá Sheinbaum podría perder la presidencia por unos centímetros, o para ser más precisos, por 1 metro. Pues sí, tiene usted razón, muy acertadas, pero si sobrevive